¿Has cometido alguna vez el crimen perfecto? Espero que no hayas cometido nunca un crimen. ¿Qué es un crimen perfecto? ¿Qué es un asesinato perfecto? Bueno, pues es el delito, ¿verdad?, que uno comete y que la policía nunca descubre. Eso es, en teoría, el crimen perfecto. Y esa es la historia, el relato que vamos a leer hoy. Te presento el librito, el texto, para que tú puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Muchas gracias a todos los estudiantes, ya son miles de estudiantes que están comprando los libros en Amazon, los libritos con las historias similares a la historia que vas a ver hoy, y también los libritos con los PDFs de los podcasts que están en Amazon y también en la página SpanishWithPedro.com. Muchas gracias a todos vosotros que estáis disfrutando, espero, con este programa de aprendizaje y también apoyando mientras compráis esos materiales. Gracias, vamos con la historia Crimen Perfecto y después las 8 explicaciones de grupos de palabras, expresiones muy útiles y que te servirán también para comprender mejor la historia y para aumentar tu vocabulario activo, porque vas a usar esas expresiones en tus conversaciones en español. Nos vemos después. Esta es la historia de una profesora de español que murió en acto de servicio, mientras daba clase, mientras intentaba que sus estudiantes aprendieran mucho. Sin embargo, los propios estudiantes decían que ellos habían matado a la profesora. ¿Cómo era posible que dijeran algo así? ¿Por qué lo decían? No hubo ninguna investigación de la policía. El médico certificó que la mujer había muerto de un ataque al corazón, instantáneamente. Lo cierto es que María Teresa Rodríguez Espronceda era una persona un poco extraña. Parecía que para ella una clase de español era como una corrida de toros, violenta, con sangre, sudor y lágrimas. O los estudiantes mataban al toro de la gramática, o saldrían malheridos de la clase, sufrirían consecuencias impredecibles. Para María Teresa Rodríguez Espronceda, aprender español era una tragedia, un acto violento. Por eso gritaba mucho durante las clases. Los estudiantes comprendieron que era una profesora muy dura, muy difícil. Tenían miedo de ella, de sus gritos, de los movimientos rápidos y frenéticos de sus brazos. Esos brazos que subían y bajaban, que se movían de derecha a izquierda rapidísimamente. Pronto aprendieron los estudiantes que esos movimientos podían llamarse aspavientos. ¿Cómo aprendieron esa palabra tan rara? Un día la profesora les dijo: ¿sabéis por qué hago aspavientos? Obviamente nadie respondió, entre otras razones porque nadie sabía qué significaba hacer aspavientos. Ella se lo dijo: hacer aspavientos es mover mucho los brazos para mostrar un sentimiento exagerado. Por eso, si alguien hace muchos aspavientos, puede morir de un ataque al corazón. Ese día los estudiantes aprendieron 2 cosas. Una, que la palabra aspaviento significa mover mucho los brazos y que esa palabra tiene 2 partes, aspa y viento. Aspa es la parte exterior del molino en forma de cruz y que se mueve circularmente. Es decir, hacer aspavientos es mover los brazos como el viento mueve las aspas de los molinos. La otra cosa que aprendieron los estudiantes ese día es que cuando uno hace muchos aspavientos, puede que sufra un ataque al corazón. Por eso decidieron que al día siguiente, cuando la profesora les preguntara algo muy fácil, nadie iba a responder. Era la forma de librarse de ese monstruo, de eliminar el obstáculo, la profesora,
que les impedía obtener una buena nota en la clase de español. Al día siguiente la profesora preguntó: ¿qué hora es? Nadie respondió. Ella seguía preguntando, uno a uno. Nada, ni una palabra salía de la boca de los estudiantes. La profesora se puso seria, frunció el ceño, elevó el tono de su voz, empezó a levantar los brazos, hizo muchos aspavientos, sufrió un ataque al corazón y se murió. ¿Te ha gustado la historia Crimen Perfecto? Es un poquito difícil, me parece, pero la puedes volver a leer, la puedes volver a escuchar, y ahora vamos a explicar esos 8 puntos, como dicen los jóvenes ahora, súper interesantes. Ya no son muy interesantes o interesantísimos. No. Ahora todo es súper. Pues vamos con los 8 puntos súper interesantes. Número 1. Murió en acto de servicio. Intenta responder cuando yo hago una pregunta. Murió en acto de servicio. ¿Quién muere normalmente en acto de servicio, en un acto de servicio? ¿Quién muere normalmente? ¿Puedes pensar una respuesta? Los soldados, los policías, los médicos, el personal sanitario durante una guerra, por ejemplo. Morir en un acto de servicio, morir en acto de servicio, es dar la vida por los demás mientras uno sirve a los demás. ¿Bien? Eso es morir en un acto de servicio, morir en acto de servicio. Es algo honorable, positivo para la sociedad. Es trágico, es duro, es heroico, pero es positivo para la sociedad. Número 2, una corrida de toros. ¿Qué es una corrida de toros? Es un tema polémico, ¿verdad? El tema de las corridas de toros es un tema polémico. ¿Por qué es polémico? ¿Por qué es discutido? Porque algunas personas lo ven como algo cultural y tradicional, un tesoro de una sociedad, y otros lo ven como tortura de animales. Y obviamente con esas dos opiniones surge el conflicto, ¿no? Pero bueno, si mantenemos la definición, ¿qué es una corrida de toros? Podemos decir que es un espectáculo en el que un toro y un torero, el toro es el animal, el torero es la persona, se enfrentan. Y al final, normalmente, el torero mata al toro con una espada. Esa es mucho más la definición, lógicamente, ¿no? Pero es un poco la descripción básica de lo que es una corrida de toros. Ya tu opinión sobre el tema, mi opinión sobre el tema, ahora mismo no son importantes. Eso lo podemos, si tienes una clase con tu profesor o profesora de español, es un tema bonito para hablar, ¿no? Argumentos a favor, argumentos en contra. Número 3. Saldrían malheridos si los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes no supieran la gramática, según esta profesora, los estudiantes saldrían malheridos. Nota 3 del texto Crimen Perfecto. Pregunta: ¿cómo podemos decir saldrían malheridos con otras palabras? Podemos decir que sufrirían lesiones graves. La palabra salir se usa mucho con la idea de resultado. Por ejemplo, ¿qué tal te salió el examen? ¿Qué tal te salió el examen? ¿Tuviste un buen resultado en el examen? ¿Piensas que lo hiciste bien? ¿Qué tal te salió el examen? Mejor que el resultado en el sentido de la nota, en este caso sería piensas que lo hiciste bien, ¿sí? Y la otra persona puede decir me salió bastante bien, el resultado de haber hecho el examen pienso que es positivo. Luego ya el profesor dirá si es verdad o no. Siempre es divertido trabajar con estudiantes optimistas, ¿no? ¿Qué tal el examen? ¡Oh, muy bien, muy fácil! Luego el profesor corrige el examen y dice, madre mía, pero este hombre, ¿cómo puede decir que fue fácil este examen si ha cometido 40 errores, ¿no? Es el estudiante optimista.
Pero bueno es bueno ser optimista en la vida, supongo, ¿no? Muy bien, nota número 4, frenéticos, una palabra de origen griego, frenéticos. ¿Qué es eso de que una persona se pone frenética? En este caso, la profesora, se puso frenética. Significa que se aceleró mucho, se agitó mucho. Y muchas veces también se asocia con la idea de enfadarse, de ponerse rabiosa la persona. O sea que frenético tiene una parte de movimiento, digamos, rápido o por lo menos de nerviosismo, de palabra más rápida de lo normal, y también tiene ese matiz, no siempre, pero con mucha frecuencia, de enfado, de situación incómoda que nos hace ponernos rabiosos. Por ejemplo, el jugador de fútbol recibió una patada y se puso frenético. ¿Sí? Le dieron una patada es lo que uno hace con un balón, pega con la pierna al balón, pero claro, a veces jugando al fútbol un jugador pega a otro jugador y entonces el jugador que recibe la patada se pone frenético. Número 5, mostrar. Hay un momento en el texto en el que se dice que la profesora hace muchos movimientos para mostrar un sentimiento exagerado. Bueno, en realidad en el texto se dice que la propia profesora explica a los estudiantes que hacer aspavientos es mover mucho los brazos para mostrar un sentimiento exagerado. Bueno, ¿qué es eso de mostrar? ¿Qué sinónimo conocemos de la palabra mostrar? Y ahora es donde tú entras. ¿Qué sinónimo conocemos de la palabra mostrar? Normalmente podemos sustituir esa palabra con el verbo enseñar. Mi amiga me mostró las fotos de su viaje. Mi amiga me enseñó las fotos de su viaje. Ahora bien, en el relato tenemos un caso un poco especial. La frase, que ya he leído, hacer aspavientos es mover mucho los brazos para mostrar un sentimiento exagerado. En este caso, como estamos hablando de algo físico, sería mejor sustituir mostrar con exteriorizar o manifestar, que reflejan mejor ese proceso de sacar algo interior y enseñarlo en el exterior. Bien, y por eso exteriorizar, manifestar un sentimiento se usa más que no enseñar un sentimiento. Hay como una limitación léxica ahí, ¿sí? Bien, es bonito esto, ¿no? Es bonito. Número 6, nota número 6. Si alguien hace. ¿Por qué he seleccionado si alguien hace? ¿Por qué? Porque muchos estudiantes evitan los indefinidos alguien, nadie, algunos, ninguno. Son muchos esos indefinidos y muy fáciles de confundir y de usar mal. Esto que estoy diciendo ahora está en el texto, en el PDF correspondiente a este episodio. Por eso es lógico que los estudiantes los eviten. Sin embargo, ¿por qué no empezamos a usar alguien y algo? Alguien dice algo. Alguien, el indefinido alguien, va solo, no va con un sustantivo. ¿Sí? No podemos decir alguien estudiante, alguien trabajador, en el sentido de persona. Alguien trabajador como adjetivo sí, pero no como profesor, como profesional. ¿Sí? Alguien va solo, no va con un sustantivo. Alguien tiene que hacer algo. Y algo también va solo. Alguien y algo van solos, no van con un sustantivo. Como ocurre siempre con los puntos de gramática complicados, confusos, difíciles, lo mejor es seleccionar uno o dos, una parte o dos, y usarlas y familiarizarse con ellas. Y cuando uno domina esos dos, pasa a un tercero y después pasa a un cuarto. Esa es la técnica que hay que hacer con el subjuntivo, con todo, con por y para, con todo. Es la única manera. Todo en 5 minutos no lo puede aprender nadie. No existen esos genios, ¿no? O por lo menos yo no me los he encontrado
en más de 35 años de carrera profesional como profesor, no me he encontrado con un estudiante que en 5 minutos domine toda la gramática del español. No creo que exista. Nota número 7. Es decir. ¿Cómo podemos sustituir es decir? Podemos usar o sea. Oración en el texto. Es decir, hacer aspavientos es mover los brazos como el viento mueve las aspas de los molinos. O sea, hacer aspavientos. ¿Y para qué se usan o sea y es decir? Para introducir, bueno, tú lo dices, ¿para qué se usan? Para introducir una explicación, una consecuencia o una conclusión. Número 8. Ni una palabra salía de la boca de los estudiantes. Ni una palabra salía de la boca de los estudiantes. ¿Cómo podemos expresar eso con otras palabras? Tú, ahora. Los estudiantes no decían nada, absolutamente nada. Los estudiantes no decían nada. Los estudiantes permanecían en silencio. Permanecían en silencio. Permanecer. ¿Sí? Permanecer. Bonito ese verbo. Permanecer. Del latín maneo manere. Maneo manere. Que en inglés tiene el verbo to remain. To remain. Y en español, permanecer. Querida estudiante, querido estudiante, ¿has aprendido mucho con esta lección? Espero que sí. Espero que sí, de verdad. Vamos a seguir trabajando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, podcast, PDF, librito. Nos vemos, eso es lo importante. Buen día, buena tarde, buena noche.